5 minutos de las 11 acá en Asunción y allá en New York creo que son las 9:05, sería más o menos en New York. ¿Es así, Casian Peña? ¿Cómo te va? Buen día. Hola Bruno, buenos días. Qué lindo otra vez estar acá contigo. Y antes que iniciamos, Bruno, hoy quería decir nomás una cosa. Hoy es el cumpleaños que seguramente ya mencionaste de María Luz Peña. Sí. Que bueno, que impactó todo, ¿no? Los medios también Tu abuela, María Luz Peña, que siempre es joven, siempre está joven, así que un fuerte aplauso de vuelta desde New York para María Luz Peña Ferrario. Es el día de su cumple y bueno, y Casian es el nieto de María Luz. Claro. Nosotros tenemos acá, a ver, 5 minutos, dije yo, 5 o 6 de las 11. Sí. Y allá son las 9:06, ¿es así? Mira, Bruno, muy interesante. Yo sé que en Paraguay no lo tenéis, pero acá tenemos el cambio de horario, ¿verdad? Sí, no, momento, ya sé. ¿Qué hora tienen allá? Quiero saber. Acá son las 16. Ah, 16, pero antes había 2 horas, pues, ¿verdad? Exactamente, y ahora cambió. ¿Cuándo cambió el horario? ¿Cuándo cambió? ¿Hace poco cambió el horario? Hace poco, era el domingo pasado. Ah, el domingo pasado, o sea que hay 1 hora nomás de diferencia. Son las 10:06 allá en New York y son las 11:06 aquí en Asunción. Bueno, querido Casian Peña es un alto empresario, economista, delegado de Naciones Unidas en Estados Unidos, codirector de Disruptive Capital, inversiones en mercados emergentes, un hombre talentoso que estuvo reunido también hace poco con César Adario, ahí, ¿verdad? En New York también César Adario es un alto economista, ligado a la esfera más cercana de Bukele, el presidente de El Salvador. Bueno, ¿y qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vas a exponer hoy? Vas a exponer un histórico acuerdo de deuda de Alemania, dice el título. ¿Es cierto esto, Casian Peña? Claro, Bruno, es cierto. Y yo creo que es un tema muy interesante. ¿Qué es lo que sucedió, Bruno? ¿Y qué es lo que vemos? Yo creo que este tema te va a encantar a ti también, porque vamos a hablar sobre Alemania, sobre Europa y los cambios drásticos que vimos. Yo sé que ya hablaron invitados sobre el cambio político que vemos en Europa, en Alemania, hacia mucho a la derecha, pero en general cambios que vemos, si es en gasto de defensa o todo lo que tiene que ver. Y hoy vamos a hablar sobre un acuerdo que es, yo creo, el tema más importante en Alemania. Si vos preguntás a alguien en Alemania, van a hablar sobre este tema que es la deuda del país y que es un cambio monumental, también un cambio de la constitución alemana. ¿Ah, sí? Sobre ahora levantar, así decir, la deuda y abrir más a defensa nacional e invertir más en el país. Bueno, por primera vez seguramente, por primera vez Alemania, después de la Segunda Guerra, está hablando de rearmarse militarmente, digamos, porque tuvo por muchas décadas ese impedimento y al parecer ahora está tratando de armarse para tener unas fuerzas armadas también aptas por cualquier cosa, ¿verdad? Alemania, en este caso, la primera vez que escuchamos oficialmente una cosa así. Yo sé que tiene mucha industria bélica Alemania y fabricaba todo tipo de elementos, pero para países vecinos, ¿verdad? Que estaban en conflictos, el caso de Ucrania misma y qué sé yo, y no sé si Estados Unidos o Polonia y por ahí cerca. En fin, pero hay un acuerdo también de Londres de 1953 sobre la deuda alemana. ¿En qué consiste esa deuda alemana? Vamos a partir de este punto. ¿En qué consiste esa deuda? ¿Por qué la deuda que tiene Alemania? Claro, consiste en 2 cosas. La primera cosa que consiste es, como ya comenté, invertir en la defensa. La segunda cosa es invertir en la infraestructura. Al menos en términos alemanes, las personas estaban comentando que la infraestructura está colapsando, ¿no?
Yo sé que si quizá ven la situación que tenemos en Latinoamérica, van a cambiar su opinión, pero al menos para el alemán, ven que la infraestructura se empeoró mucho en los últimos años. Si son las calles, no existen baches, pero similar, no están bien mantenidas, por ejemplo. También si hablamos sobre hospitales y todo lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿verdad, Bruno? También si son los trenes, por ejemplo, el transporte público, que antes era siempre preciso y puntual, el clásico pruso-alemán, así decir, de ser disciplinado. Hoy en día es diferente, la Deutsche Bahn viene atrasada siempre, y entonces es necesario un cambio en Alemania. ¿Cómo se llama la Deutsche? ¿Cómo es, dijiste? Deutsche Bahn, que es el tren alemán. El tren alemán. ¿Por qué no llega ahora el tren alemán? ¿Por qué no llega ahora? Digo, pregunto. ¿Por qué no llega ahora? Gente que creen que es por el hecho que no hay gran inversión en el Deutsche Bahn, pero algunos también creen que quizás sobre una cosa fundamental que vemos en Europa, que ya comenté tantas veces en el paso de los años, que es sobre la sobreregulación que vemos, la dependencia energética, que aumentan los precios para las empresas, para el gobierno, para casas normales, ¿verdad? El fulano normal aumenta el precio, y entonces eso es lo que vemos en Alemania. Y entonces, ¿ahora qué están creando? Hay dos hechos a esto que es fundamental, a este cambio que vemos constitucional. El primero es que se crea un fondo de 500.000 millones de dólares en gasto a infraestructura. Esa es la primera cosa que vamos a ver. Y la segunda cosa, que es muy interesante, es que van a eximir el gasto en defensa superior al 1% del PIB, que antes había un límite, y los alemanes siempre eran muy estrictos en términos de gastos fiscales, y por ejemplo la Unión Europea tiene ese límite del 3%, y bueno, ahora Alemania lo quiere romper ese límite y gastar más en defensa y en infraestructura. Así, en defensa y en infraestructura. ¿Y eso se tiene que cambiar la Constitución para eso o no? Exacto, y aquí, Bruno, es donde entramos en un tema interesante, ¿verdad? Vemos que al menos los mercados financieros, las acciones alemanes en general, si son en defensa como el Rheinmetall, que es la empresa como Lockheed Martin, la principal de defensa, ahora aumentó tremendamente, como vemos en el último año, más que 200%. Y estas empresas alemanas ahora están subiendo otra vez en valor, que estaban estancados, ¿verdad? Para mucho tiempo. Ahora, para la audiencia, recordarnos, en los últimos 2 años, Alemania estaba en una recesión. En los últimos 5 años, Alemania no creció. ¿Qué sucede? Creció menos que el Paraguay. Es para entender para la gente. No creció nada. El Paraguay, en comparación macroeconómicamente, está mucho mejor. Y, bueno, no puede ser eso, pero te escuchamos. ¿Y después? Puede ser. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora muchos economistas keynesianos también, que quieren un involucro del Estado, comentaron ahora que si no invertimos en infraestructura por parte del gobierno, este año 2025 vamos a ver el tercer año de una recesión, ¿ok? Y por eso ahora es el hecho que ahora quieren cambiar y amendar la Constitución. Enmendar la Constitución, y se quieren involucrar en darle manija a esto que está anunciando aquí Casian Peña, que es la parte de la infraestructura y también la parte del resguardo militar, ¿sería? ¿Es así? Así es. Y ahora entramos, este tema obviamente tiene muchos segmentos. Muchas aristas. Yo creo es imposible hablar sobre este tema en una sola vez, en una sola entrevista, pero ¿qué es algo interesante y curioso democráticamente que sucedió en Alemania? Vemos que ahora el electo primer ministro del Partido Conservador, que al menos es muy centrista, muy normal y status quo, él ahora ganó, que es Friedrich Merz, que ganó en Alemania. Friedrich Merz, ¿verdad? Friedrich Merz. Merz, ¿Qué sí. es lo interesante de esto, Bruno? Es que él en su campaña tenía una cosa clave que siempre comentó en su campaña.
nosotros no vamos a aumentar el gasto fiscal. Él siempre comentó esto, no vamos a amendar la Constitución para estos gastos. ¿Y qué es lo que pasó? Una semana después dijo, perdón, estaba equivocado, la situación se cambió con Estados Unidos, tenemos que amendar la Constitución y aumentar el gasto. Enmendar, cambiar la Constitución. Enmendar y aumentar el gasto. ¿Es así? Es así, y esto es muy interesante porque el alemán corriente, el alemán normal, ahora muchos de ellos también están protestando, dicen que no puede ser que candidata principal que ganó las elecciones, en su candidatura dijo, no vamos a aumentar el gasto fiscal del gobierno, la deuda la tenemos que mantener pequeña y como siempre lo hicimos, y ahora una semana después cambió su opinión completamente y también para añadir a eso, ahora está pidiendo que lo que se hace ahora en el Senado es que van a aprobar a cambiar y enmendar la Constitución de una forma muy rápida y muy eficaz. ¿Por qué, Bruno? Porque lo quieren hacer antes que entre los nuevos legisladores del partido AfD, que es la extrema derecha, y la zurda Die Linke radical. Porque ellos están en contra de los dos extremos en este aumento de la deuda. Y entonces él ahora, Friedrich Merz, lo que quiere hacer es cambiar y enmendar la Constitución rápidamente antes que entran ellos, porque ellos obviamente van a bloquear en el poder legislativo. Tal posibilidad. Ellos van a querer que eso no ocurra. Bueno, está muy bien lo que está diciendo Cassian, o sea que es muy inteligente este Friedrich Merz, que fue el más votado allá, el que ahora tiene la sartén por el mango, como quien dice. Pero quiero ir a ese acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda de Alemania, porque vos estás hablando de una deuda que tiene que saldar, al parecer, a Alemania. Y este acuerdo sobre la deuda externa alemana viene de 1953 o Acuerdo de Londres de 1953, que consistió en la quita o anulación de parte de la deuda externa alemana en un 62,6%, tanto las deudas contraídas en el periodo de entreguerras, o sea, entre el periodo de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra, como las deudas resultantes de la postguerra, fin de la Segunda Guerra Mundial, por parte de 25 países acreedores. ¿Es así, querido Cassian? Es así, Bruno. Y también, para añadir a lo que estás comentando, para la audiencia también, ¿quién era la persona que tenía en mente este límite al gasto fiscal? Era Angela Merkel, que en el año 2009 ella era la que dijo, nosotros tenemos que continuar ser disciplinados fiscalmente, porque también ella creo que en esa época vio lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Y ahora, ¿qué es lo que vemos? Algo muy interesante, que en la deuda de los Estados Unidos, que todos sabemos es demasiada alta, demasiado alta, sí, la deuda es muy alta. Muy alta en los Estados Unidos. La gente cree que quizá va a venir un punto de cambio, colapso de esa deuda, porque al fin y al cabo uno no puede siempre tomar demasiada plata si uno no puede pagar. Y ¿qué es lo interesante, Bruno? Ahora en este año, 2025, tienen proyectado que la deuda de los Estados Unidos requiere un pagamento del gobierno del déficit del 1.2 billones, que son trillones ingleses, billones españoles, para repagar esa deuda en un año, ¿verdad? ¿Qué significa? Que ahora uno de los segmentos más grandes del déficit es el repagar a esa deuda. Y eso es lo que vio Angela Merkel. Dijo, nosotros no queremos entrar en esa misma situación, y por eso ella dijo en el 2009 que quiere enmendar la Constitución y crear esa ley para decir no gastamos más que el 0.35% del PIB. No gastar más allá de lo necesario y proteger, claro, por supuesto. Claro.
¿Y se la extraña Angela Merkel o hay gente que no quiere saber nada de Angela Merkel? Bueno, hay dos lados. Hay el primer lado que sí dice que tenía una buena imagen quizá para Alemania, pero yo también quiero comentar que ella tenía un fallo gigantesco, que mucha gente le critica, que era su fallo más grande y que le dejó un legado muy malo. ¿Cuál era? Era el lado inmigratorio, el lado de la migración, que ella era la persona clave que dejó entrar y entró la crisis inmigratoria en Alemania. Abrió las puertas a todos esos sectores islámicos, más o menos. Claro, pero millones y sin control. Y eso también ahora resultó a las elecciones que vimos en Alemania, que enseñan que obviamente muchas personas en Europa no eran un fan de esto, porque era demasiado y no había un plan y una estrategia atrás de todo esto. Sí, entró mucha gente foránea, exógena, entró y Alemania no estaba preparada y no había planificación. Y entonces, eso pasa en Europa toda, no solamente en Alemania, pero también influyó esa entrada de gente musulmana mayormente en estas elecciones últimas de Alemania, ¿verdad? Y ese histórico acuerdo, vuelvo al inicio, ese histórico acuerdo de deuda de Alemania, ¿tiene que pagarse ya o cómo se va? ¿En un año hay que enmendar, hay que cambiar eso, hay que pagar, saldar eso? ¿O hay un tiempo prudencial para pagar esta deuda? No, bueno, se va a pagar a lo largo de los años y muchos que estaban en contra de todo esto dijeron que nosotros vamos a poner mucha presión a las futuras generaciones, ¿verdad? Las personas que van a vivir en 30, 40 años que van a tener que pagar esta deuda. Y por eso eso es lo que vemos. Y muchas personas clásicas liberales van a decir que esto es un gran fallo, que el gobierno no tiene que meter su mano ahí y que el mercado libre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y Bruno, un ejemplo también para la audiencia, para comentar acerca de todo este tema tan interesante. Imaginémonos un restaurante y ese restaurante tiene mala gestión y por esa mala gestión tiene mucha deuda que pagar y lo que sea. Y bueno, entonces dice el dueño, ok, nosotros creemos que este concepto de restaurante va a funcionar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque tenemos que pagar tantas cosas. Vamos a tomar más deudas para, primero, pagar nuestras deudas, que es un gran fallo. Y segundo, también para comprarnos, no sé, la calefacción para el restaurante. Sí, hacer un montón de inversiones para mejorar el restaurante en este caso, ¿verdad? Para mejorar el restaurante, para que parezca lindo, para que tengamos lindas cosas en el restaurante, para que entren más clientes y todo lo que tiene que ver. Ok, quizá va a funcionar en algunos años. ¿Qué es lo que sucede? Que al fin y al cabo, en la base de todo esto, hay un dato fundamental, que era que el dueño del restaurante no sabía cómo manejar el restaurante, no sabía cómo manejar las finanzas, y por eso, al final, la estructura de ese restaurante no va a funcionar y a lo largo de los años va a colapsar, porque otra vez él no sabe cómo manejar y gestionar ese restaurante. Y lo mismo es lo que pasa a nivel país, donde muchos creen que el país, si por ejemplo Alemania, si ellos ahora dicen queremos invertir más en infraestructura, aumentar la deuda y todo lo que tiene que ver, que va a crear ese fallo estructural que va a resultar al fin y al cabo en un fallo muy grande a lo largo del tiempo, y se debe enfocar más en eso, en el mercado libre y no en el Estado para intervenir en este caso. Bueno, muy importante, Cassian. ¿Y qué se siente allá? Bueno, vos estás en New York. ¿Qué sienten los alemanes hoy, digamos, viviendo en Alemania? ¿Qué sienten? ¿Que están protegidos? ¿Que están siempre en una Deutschland über alles? ¿O qué falta allá? ¿Cuáles son las carencias de Alemania para con su población hoy, por ejemplo? No sé si me estás captando la pregunta. Sí, yo creo que muchos alemanes normales, primero el lado económico, al fin y al cabo, es el lado más importante de todo, porque es lo que al fin y al cabo hace que todas las personas tienen una pensión al menos
que está ok para el resto de su vida. Sí, y la parte económica es la parte fundamental. Pero Lo económico es lo fundamental, sí. Es fundamental. ¿Y qué es lo que vimos? Otra vez, yo comenté, a lo largo de los últimos 5 años no había crecimiento económico. Y al fin y al cabo, para una persona que quizá no está metida en la economía, va a pensar que no importa tanto. Pero ¿qué es lo que significa eso también? Vemos que, como vimos ahora en las calles, no hay inversión en las calles. ¿Qué es lo que vemos en puestos de trabajo? No hay esos puestos de trabajo que vimos antes, en los años 80, 90, y donde Alemania de verdad era muy productivo. Hoy en día vemos que casi cada día vemos en las noticias que otra fábrica de Volkswagen, por ejemplo, una de las empresas más importantes de Alemania, van a cerrar una de sus fábricas. Y cada día vemos eso, una empresa colapsando, otra empresa despidiendo muchos empleados. Y obviamente el alemán normal está frustrado y por eso ahora también que votó diferente y está muy cuidadoso en lo que tiene que ver ahora también con la deuda. Pero bueno, al menos el mercado financiero reaccionó, Bruno, de una forma positiva. La razón por qué era porque al menos creen que va a estimular un poco la economía por parte del gobierno y que eso va a aumentar el PIB. Y yo creo que va a pasar eso, va a aumentar el PIB, va a crear puestos de trabajo. En defensa ya tiene proyectado crear más que 300.000 empleos, pero esto es a corto plazo. Al fin y al cabo, el sector privado tiene que colaborar también para hacer esto en una realidad, ¿verdad? ¿Cuándo asume el nuevo Hitler, che? No, Bruno, no. Bueno, pero se está cayendo pues Alemania. ¿Y cuándo asume el nuevo Hitler para que otra vez crezca Alemania, no te parece? Bueno, eso siempre, la verdad es, si vos hablas con un alemán, es obviamente siempre un tema muy sensible, ¿verdad? Muy sensible, sí. Pero es simplemente un chiste el que te hago, pero que tiene un doble sentido, porque quiere decir que Alemania tiene que levantar cabeza, porque es la tercera economía del mundo, a pesar de todos sus sinsabores, es la tercera economía del mundo, y tiene que seguir siéndola, ¿verdad? Y tiene que poner toda la fortaleza de su gente y fortificar también sus industrias y ese tipo de cosas, ¿verdad? No tiene que dejarse estar o de contagiarse respecto a cómo funcionan las otras economías europeas ahí de la región. Entonces Alemania tiene que ser siempre el faro que ilumine, la cabeza que se levante, sí, y el país al que se debe seguir, no al revés. Y Bruno, para algo en lo que comentaste, que yo creo que tienes mucha razón, cada país tiene lo suyo y lo que vemos que muchos países quieren ser como otros países, ¿sí? Es ser como los Estados Unidos, ser quizá como India, como China, que ahora están creciendo mucho. Y quizá cada país tiene que hacer lo mejor para su propio país, aun si quizá no parece bien para otro país o otras personas. Estoy 100% de acuerdo y por eso hay que poner en orden muchas cosas. Y yo entiendo que para muchos paraguayos o que para muchos latinos o para muchos que viven quizá en una sociedad donde no hay tanta orden en el sector público, en cosas como también las calles, ¿verdad? El mantenimiento de las calles. Yo entiendo que cuando miran a Alemania, ven organización, ven al menos sistemas que funcionan. Pero la realidad de todo esto es que eso era en el pasado. Ahora en el presente sí vemos eso también, pero solo el residuo de eso. Y para añadir a eso también, que es lo que vemos en Alemania, que ellos al fin y al cabo comieron demasiado de su misma torta. ¿Cuál era la torta? Era la torta de la organización y de la regulación. Los alemanes siempre querían ordenar su casa, ordenar todo para que esté en orden, como en su nación, y que todo esté bien regulado, pero al mismo tiempo ahora están en el sobreordeno y sobreregulación, que es lo que sucede, que para montar una empresa
te dura 3 años. Se sobreordenaron y bueno, porque hay No funciona eso. mucha gente que vino de afuera, todo lo que dijo ahí recién Cassiani que se sabe, ¿verdad? Alemania abrió sus fronteras a mucha gente foránea y ahora está pagando las consecuencias. Y esta planificación, digamos, esta acción aparentemente solidaria no tuvo planificación, etcétera, etcétera. Bueno, querido Cassian, muchísimas gracias. Tenemos un invitado que no para de manejar el celular y seguramente te está atendiendo también. Él es un encuestador, se llama José Tomás Sánchez, director y socio del ICA Consultoría Estratégica. Vamos a ver si se concentra aquí con nosotros, porque acá está justamente el punto álgido, ¿verdad? Sí, te escucho y tengo que cerrar ya contigo, Cassian. Claro. A ver, te escuchamos, a ver, adelante. Claro, y antes que les dejo, yo también quiero comentar una cosa clave que yo creo que al menos va a dar un poco un respiro a muchos paraguayos, como yo también. ¿Cuál es ese respiro, Bruno? El respiro de la libertad. Aún si sí, hay mucha gente que dicen que, como Víctor Pavón, que siempre tenemos que tener más libertad políticamente, socialmente, lo que sea. Sí, pero la realidad es que un paraguayo tiene mucho más libertad que un alemán. ¿Por qué digo esto? Digo, si vos como paraguayo querés montar un asado en la calle o donde sea, normalmente no hay un problema si no molestas. En Alemania, si vos montás un asado en la calle donde sea, directamente una multa y todo es regulado. ¿Y qué es lo que sucede? Que quizá parece como una buena cosa, pero una persona no puede actuar como al fin y al cabo él quiere liberalmente. Y por a eso su nomás... libre albedrío, por supuesto, porque o si no todo eso se convierte en caos. Y esa es la diferencia entre Alemania y Paraguay, ¿verdad? Acá supuestamente hay libertad y cada uno hace lo que su cabeza le indique y no hay un orden a seguir. Allá sí hay un orden, por eso Alemania es Alemania y Paraguay es Paraguay. Bueno, muchísimas gracias, querido Cassian Peña. Hasta cualquier otro momento, siempre tenés que llamarle a tu abuela, a María Luz, a felicitarla. Seguramente ya lo hiciste en las primeras horas del día de la fecha. Hoy es 13 de marzo, desde New York. Ella está en Sao Paulo ahora mismo, en Brasil. Bueno, muchas gracias, Cassian Peña.